la influencia de la música canaria en Cuba y de la influencia de la música cubana, no sé por qué retumba. A mí me tocaba la parte de hablar un poco cómo la música canaria en Cuba hizo impacto. Perdona un poquito, Marco, yo no sé, historia. no sé si hay alguien que tiene abierto el micro porque está retumbando. Por favor, que todo el mundo apague los micros, solamente los ponentes y el moderador, porque está entrando ahí como un retorno. Bueno, venga, seguimos. Marco. Puede ser que sea yo mismo, ¿no? Ya me uní a la... ¿Marco? ¿Marco? Marco se nos fue. Sí, es muy complicado. Seguro que los que están asistiendo, los que hayan ido a Cuba, saben que la mayor parte de las casas no tienen todavía la red instalada y mucha gente tiene que ir a los parques. Ahí está. Bueno, vamos a ir solventando los problemillas que haya. Viene y se va, viene y se va. Sí, parece que hay varias personas, una buena cantidad de gente unida. Bueno, pues, Marco, te estamos oyendo, Marco. Continúa. Bueno, rápido, seré lo más breve posible. Bueno, en primer lugar, yo creo que la música en Cuba se debe separar en dos etapas en la historia de nuestro país, que es antes de la creación de la nacionalidad cubana y después de que ya existía una nacionalidad, una identidad nacional en Cuba. Creo que antes el ejemplo más claro y más importante es el punto cubano, que hace poco pasó a ser parte del patrimonio mundial, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y el punto cubano indiscutiblemente se conformó con familias mayormente canarias en nuestro país. Es por eso que el uso de los instrumentos, el formato, la forma de pulsación, el uso de la décima tan importante en nuestros dos países, en Canarias y en Cuba, también en España, pero bueno, en Cuba y en Canarias. No sé si me escucho todavía. Sí, perfectamente. Ok, sigo aquí. Se hizo ver hasta nuestros días, porque el punto cubano es una manifestación de gran importancia en nuestro país, porque más allá del contexto musical y de todo lo que culturalmente representa este tipo de música campesina, porque nosotros estamos en un país que todavía hoy por hoy lucha contra temas políticos, contra temas de todo tipo en el mundo entero, ¿no? Y entonces hay posturas políticas y posturas sociales donde la identidad es muy importante, aunque uno esté de un bando o el otro esté de otro, fuera o un poco alejado de la política, el punto cubano es importante como identidad. Y todos los cubanos sabemos que es de nuestros ancestros canarios en nuestro país. Y yo creo que es muy importante porque ya cuando se crea la nacionalidad cubana, ya a finales del siglo XIX, ya se estaba hablando de una identidad nacional en los sectores pudientes de la sociedad. Porque las revoluciones en Cuba ha sido con mano de obra popular, pero con el pensamiento de una sociedad burguesa. Eso hay que reconocerlo, porque eran los que tenían derecho al estudio, eran los que tenían derecho a entenderse un mundo libre de un yugo imperial, en el caso español y en el caso después norteamericano. Por eso es que creo que ya el mismo gobierno antes en las gestas independentistas y después reconoce que hay una herencia canaria, así que no es solamente algo que sea del pueblo, se reconoce institucionalmente la herencia canaria. Y por eso es que no es extraño ver hoy a los grupos canarios tocando música al punto cubano y ver cuando vemos un tenderete, todo
el mundo dice, coño, eso es palmas y cañas. Y creo que ninguno se copió. Es algo que viene de los orígenes de los deseos de hacer música de este tipo y de la forma en que se concentra el cultor de esa música, que en Canarias lo hacen con la folía, con la malagueña, y hacen toda una serie de géneros que son propios de las islas. Pero nosotros tenemos un palmas y cañas, y entonces, bueno, creo que es importante ese antes de en el momento que se crea la nacionalidad cubana. Después, comienzos del siglo XX, ya había una nacionalidad en el cubano, en la mayoría de los cubanos de hoy, por la sociedad blanca, porque siglo XIX, ya entrando el XX, todavía quedan vestidos del racismo. La esclavitud hacia algo inevitable, porque son siglos de formas de vida con la esclavitud sometiendo al negro, y entonces, aunque el negro pasa a ser parte de la nacionalidad cubana, todavía ese canario, y no vamos a decir a canario, ese cubano descendiente de español, de canario, se siente como raza, como una raza, ¿no? Y es algo muy normal que con los años en el siglo XX quitando, y hoy por hoy vemos negros haciendo puntos, porque tienen todo el derecho, porque son cubanos, somos la misma especie, todo. Pero bueno, por eso es que siempre vamos a ver un poco la música más blanqueada, y digo la parte de la raza porque desde el punto de vista percutivo, la percusión en el punto cubano nunca ha tenido un gran desarrollo, solamente es un patrón rítmico. Y es importante tener en cuenta eso, porque donde la sociedad ha estado más cerca del mundo blanco, para decirlo de alguna forma, el desarrollo ha sido más melódico, más armónico, más del canto, y donde ha estado más pegado a las tradiciones africanas, el desarrollo ha tenido que ver más con la percusión y con la polirritmia y con la danza. Esos son dos aspectos muy importantes desde el punto de vista de la creación de nuestra nacionalidad. Ahora, en el siglo XX va a haber un momento de unas nuevas oleadas de emigración canaria e hispana hacia Cuba, donde se van a acumular esta población en regiones que antes no habían sido explotadas en Cuba, en Caguán y el centro del país. No había esa necesidad, incluso en estos tiempos, pero la agricultura era una zona que había que explotar más, que había que darle más incentivo a Cuba, porque era un país exportador de azúcar, etcétera, de tabaco, y entonces todos esos canarios, esos españoles se migran a esa zona, ya crearon una entidad en Cuba, y comienza que el tema de las rondallas en Cuba, de la rondalla de ascendencia canaria en Cuba, comienza el siglo XX realmente, porque anteriormente rondallas que habían en Cuba eran de la escuela de Púa y Plectro de España, de los que eran mucho más poderosos incluso que Canarias, porque tenían una influencia española directa. Pero los canarios que llegaron a esa zona de Cabiguán, de Santi Espíritu, de Chambas, en el centro de Cuba, empezaron a desarrollar formas de folclore canario, como se conoce el folclore canario. Fíjense que hace como 3 días o 2 días cumplió año la agrupación Danza Isleña de Pozo, que cumple sus 91 años. Creo que es la agrupación folclórica de música canaria más vieja que encontramos aquí en América. Y sus nietos son canarios, es decir, son tabaqueros de allí, de esa zona, que ya tienen hijos también, así que es una tradición que ellos piensan pasar de generación en generación. Y cuando se reactivan las sociedades canarias, cuando triunfa la revolución, bueno, aquí hubo problemas políticos muy grandes y las sociedades españolas realmente quedan relegadas, como era lógico, y porque por supuesto estaba también el gobierno de Franco, y tener sociedades españolas en Cuba donde había una escuela que tenía que ver, las escuelas eran un catolicismo ligado a la política, y entonces se quería limpiar toda la imagen de dictadura que pudiera existir, y ahí se aprovechó para quitar de cuajo
para cortar ese cordón umbilical que eran las sociedades en Cuba, pero bueno, después con la crisis del periodo especial, etcétera, la ley cambia en España llegando a los 80 porque sale del poder Franco, se empiezan a reactivar una serie de cosas que permitieron que volvieran a existir hoy las sociedades españolas, y la Canaria en los 90 ya empieza a recibir fuertes grupos de canarios, ya institucionalizados, porque antes había también, y se vuelven a reactivar las sociedades canarias en Cuba, y donde se le empieza a dar participación al folclore. En un momento se quiso que fuera un folclore directamente casi copiado de Canarias por algunos directivos que yo creo que un poco en desconocimiento, ¿no? Pero bueno, con los deseos eso del corazón de reactivar la música de sus tierras. Ya la música aquí había cambiado un poco, pero sí se mantuvo ese origen isleño, que lo vemos con Dancileña de Poza, y que ellos mantienen un folclore muy parecido al que hacía José Garcés, que incluso hay grabaciones de los años 60 de esa música. Es interesantísimo y me gustaría poderle pasar a ustedes algunos discos que tengo aquí que hemos logrado digitalizar de música canaria hecha por esos cultores que estamos hablando ya que eran ancianos, para que ustedes vean qué gracioso cómo hay algunas diferencias en la forma de hacer la folía, de hacer la jota, de hacer la mazurca, de concebir cómo debería sonar eso. Yo creo que eso puede ser muy importante para ustedes también. Eso lo tengo yo aquí, y aunque no me han dejado hacerlo, yo se los paso porque yo creo que ustedes tienen más derecho a eso que todos los archivos que existen aquí. Así que bueno, creo que esa ola es la que nos ha influenciado a nosotros, y nosotros hemos podido seguir trabajando esa línea, que en mi caso y en el caso de otros profesores que aunque no estén vinculados a la música canaria, son descendientes canarios, como el caso de Efraín Amador, que es un doctor en arte aquí que fundó la cátedra de instrumentos de plectro en Cuba, con resultados magníficos. Efraín Amador, en su libro que habla sobre el método del laúd en Cuba, un laúd que él reconoció ya, que es un laúd que viene de España. Hizo muy famoso, como le dicen en Canarias, el laudino, pero ese laúd, esa afinación viene de la tradición hispana, pero aquí tomó otros derroteros, como le decía al principio, y aquí el laúd se toca como un instrumento que improvisa de una forma virtuosística. Yo creo que un poco tiene que ver la diferencia de cómo se ataca la púa, el sonido, es muy diferente a lo que se hace en Canarias. Por eso es que es tan bello esta interrelación que tenemos, porque todavía vemos como un mismo instrumento suena de diferentes formas en un lugar y en otro. Y yo sí creo que hemos logrado volver a un poco reactivar esa forma de lo canario que estaba ahí durmiendo, que es el uso de más de un laúd en la rondalla, de tener como una familia de instrumentos de diferentes registros sonoros, soprano, sí, bandurria, laúd contralto, laúd tenor, y también después el uso de los coros y el uso del canto, porque esa forma de cantar de los canarios, que de pronto es una mezcla entre lo lírico y el canto hondo, incluso que en Lanzarote se ve un poquitico más, y ahora veo a los jóvenes cantores retomando con esas bellas voces algún tipo de cantillo de eso. Bueno, yo le hablo de los grupos que más vemos aquí, porque realmente los discos de música canaria ahora con internet que lo estamos viendo ese mundo inmenso que tienen ustedes allí, de tradición, y ahora es que lo estamos descubriendo. Y entonces creo que en Cuba sí hay una tendencia a la música popular a hacerla con esa forma de cantar que viene de lo canario. Puede ser de lo español también, como no, porque lo español aquí tiene mucha fuerza en la capital, pero en las provincias la gente habla mucho de lo que tiene que ver la vida vinculada al campo y la forma en que tocan, la forma en que atacan el instrumento, la forma en que bailan. Hay una mezcla muy grande que todavía lleva muchos años de investigación y mucho esfuerzo de más gente que espero que se sumen a esto, porque ahí hay una identidad que debemos ir recobrando y poniéndola en el lugar que merece. Sencillamente porque yo creo que la verdad es lo que debe primar siempre, o por lo menos la búsqueda de esta, y la herencia canaria no puede ser solamente un mito. O sí, mi bisabuelo era canario y María Teresa Linares hablaba de los canarios en Cuba, pero realmente ella estaba imbuido en otros patrones de musicología que no son los que hay ahora, pero ella sentó las bases para que las nuevas generaciones se metan a ver dónde realmente están los puntos de contacto. ¿Por qué? Y es muy necesario, se los voy a explicar por qué, porque desgraciadamente por todos los temas políticos que hemos tenido en Cuba, nosotros nos hemos aislado un poquitico del mundo, y eso ha traído que la gente hemos tratado de ser justos con la tradición africana. Creo que tenemos que ser justos con la tradición hispana, porque ustedes como nosotros
en estas nuevas generaciones tenemos que ir quitando y borrando todas esas cosas del pasado, todo ese odio. Hay que conocer la historia, hay que perdonar y tenemos que ir con otros pasos, porque yo creo que el futuro de la humanidad tiene que empezar por nosotros mismos, ¿no? Las familias uniéndose, las historias reencontrándose en pos de lo que sea necesario salvar y lo que no se deja fuera y punto. Es así, es que la vida nos lo está pidiendo, la humanidad, la naturaleza nos está diciendo que vayamos por esos caminos. Así que nada, yo creo que la cultura canaria ahora mismo, desde el punto de vista de lo musical, porque si me meto en la parte que tiene que ver con el habla y con las otras cosas, es impresionante, caballero. Cuba y Canarias, Dios mío, parecemos que somos la misma, que esto es otra isla más. Y no lo digo vaya, porque estoy hablando con los canarios. ¿Qué pasa con La Habana? La capital de Cuba es una capital muy, muy compleja, y todo el mundo que entra a Cuba entra por La Habana y cree que Cuba es La Habana, pero cuando te vas al resto del país te das cuenta que casi La Habana es algo como que extraño a Cuba, porque Cuba no se comporta como se comporta La Habana. Esa es la realidad. En mi trabajo, porque yo he podido hacer ya con una mayor conciencia de la vida a otras provincias, me parece que yo estoy en otro país completamente por el trato de las personas, por la forma en que se proyecta, reunir un tema como, no sé, como la alimentación o como los temas de música, la forma en que la gente la aborda. Creo que está en pleno auge, en pleno el tema de la música en Cuba, de la música de ascendencia canaria, porque sí se reconoce lo canario en Cuba como que es vital, disculpen, que es como un hueso en la columna vertebral, pero hay que saber qué cosa es, cuál es la sustancia de ese hueso. Y eso es lo que, por lo menos yo, desde mi posición, que es muy poca aún, estoy tratando de que se sepa, no porque quisiera quedar en buenas con mis antepasados, sino porque es tan bello y tan reconfortante que me motiva a luchar por eso, porque incluso en medios donde eso se ve como extraño está dando muchos frutos. Así que es lo que quería decirle. Pues muchas gracias, Marco. Yo creo que lo has expuesto muy, muy claramente todo. Y bueno, vamos a dar paso ahora a Olga y a Manolo y después ya iniciamos las preguntas y el debate, el coloquio, lo que ustedes quieran. Así que Olga y Manolo, es vuestro turno. Arranca tú, Manuel. Bueno, un saludo en primer lugar, un abrazo a Marco. Tuvimos la oportunidad de visitarlo en una de las últimas veces que hemos estado allí en estos años, haciendo Vereda Tropical. Y bueno, las personas que asisten a esta mesa redonda internautica comprobarán que hay una parte de la juventud cubana que, a pesar de las dificultades, sigue estando formada y tiene un concepto de su identidad y de su nacionalidad a nivel cultural como país muy importante y en realidad es envidiable. Todo esto lo digo ajeno a cuestiones políticas o ideológicas, por supuesto. Estoy hablando de las personas que son por lo menos las que a Olga y a mí nos interesan cuando hemos ido a Cuba. Marcos y muchos jóvenes formados e interesados en la tradición musicológica de su país y en sus interconexiones. Y la musicología cubana, efectivamente, como ha recordado él, pues Alejo Carpentier, María Teresa Linares, en fin, una serie de nombres que en los años 40, 50, 60 empezaron a escribir sobre música en Cuba, y después detrás ha devenido en una escuela de musicología muy, muy, muy interesante, a pesar de que efectivamente Cuba, pues lógicamente tiene problemas de comunicación a veces con otras realidades intelectuales. Yo no me quisiera extender brevemente para no cansarlos. Preferiríamos hablar, Olga y yo. Creo que les puede interesar mucho más la experiencia vital que nosotros hemos tenido con Cuba, que es muy larga, porque la primera vez que nosotros fuimos a Cuba fue en el año 1984, 1989, un poquito antes del periodo especial, éramos unos chiquillos. Y hemos ido varias veces, y hemos vivido y convivido en realidades musicales pues muy distintas según las circunstancias por las que pasaba el país
en cada momento en el que nosotros íbamos. Y ha dado la casualidad de que hemos ido en momentos como importantes de la historia contemporánea de Cuba, la más reciente. El tema musicológico de Cuba en Canarias a nivel musical, yo solo, evidentemente, ustedes seguro que algunos de ustedes, si se han enganchado a esta mesa, pues ya lo conocen o han leído sobre él o han oído hablar sobre él. En realidad, los flashes etnográficos musicales que quedan en Canarias o que han quedado en Canarias, algunos de ellos prácticamente, bueno, todos prácticamente desaparecidos, más allá de que hayan sido recreados, pero pertenecen obviamente, como decía Marcos, a la cultura campesina, porque los que emigran fundamentalmente son campesinos canarios. Y esos campesinos canarios, algunos de ellos, como ustedes saben, pues seguro que familiares suyos, nuestros, Olga ha tenido familiares o tiene familiares en Cuba, yo también he tenido familiares en Cuba, traen efectivamente algunos registros musicales provenientes de Cuba, pero son registros que se habilitan en el sentido de acción cultural, de migración, en el sentido musical, en sus comunidades, que son comunidades pequeñas, comunidades rurales. Por eso lo que nos llega en estos momentos, por los registros de investigación que han hecho algunos investigadores canarios, pues son cosas, pues lo digo sinceramente, que no han influido excesivamente en el ámbito de la música tradicional canaria. Pues si ustedes conocen la caringa, o la han oído hablar de ella, o el mataculebra, que lo ha recuperado el etnógrafo Manolo Lorenzo Pereira con su grupo universitario de Tenerife desde hace unos 25 o 30 años en Puerto La Cruz. Y la mayor parte de en La Palma, por supuesto, hay también noticias de un par de danzas que tienen relación con la tradición cubana. Y, por supuesto, lógicamente, la décima y el punto cubano. Con respecto a la décima, yo sí quería entretenerme un momento en una cosa. Conozco un poco el asunto porque tuve la suerte de, cuando yo era joven, hice algunas campañas etnográficas en las islas, especialmente en Fuerteventura, y allí conocí a un verseador, a un poeta tradicional que se llamó Juan Betancor García. Era un hombre de un estilismo en la décima bastante curioso. Y esa décima no tenía mucho que ver en el sentido de cómo se aplicaba conceptualmente en la comunidad en la que él vivía con la décima que ha sido vuelta a poner de moda en Canarias, que es más una décima relacionada especialmente, a mi juicio, con La Palma. La décima más antigua de Canarias, a mi juicio, y es posible que sea una décima que además entronque con una tradición que es anterior a su traslación, su posible traslación a Cuba, es una décima más notarial, no es una décima de controversia, es una décima que se utiliza, que la utiliza el trovador no para confrontarse con otro trovador, sino la utiliza para narrar un suceso concreto que ha ocurrido en su comunidad. El caso de Juan Betancor García, hay un libro, les comenté que escribí un libro sobre él, que desgraciadamente debe estar descatalogado, se llama Vida y Décima, de Juan Betancor García. Es un ejemplo muy claro de lo que yo les comento, y en realidad hay una serie de ejemplos que hablan también de esa otra tradición que ahora, en esta nueva redimensión que está dando sobre la décima de origen cubano, creo desgraciadamente que se olvida. Es decir, es una décima menos circense, digámoslo así, menos ocupada en la gracia puntual y más ocupada en la conformación de una historia. Es una décima que tiene una filosofía un poco romancística. Y romances y décima en este aspecto van vinculados y posiblemente lleguen también a Cuba de la mano. A propósito de esto, les recuerdo un trabajo excelente, un libro de una musicóloga cubana y el investigador leonés canario Maximiliano Trapero, se llama Romancero General de Cuba, que se editó hace unos años, donde ahí pueden bucear si les interesa el tema sobre ese asunto.
A mí me gustaría más hablar sobre, si les parece a ustedes, si nos permiten, creo que les puede interesar más porque es una experiencia personal que Olga y yo les hablemos de nuestras experiencias con Cuba y ellas relacionadas a mí con músicos cubanos. En el año 89 nosotros fuimos por primera vez a Cuba, invitados por una asociación que todavía existe, se llama Asociación Hermanos Saiz. Acababa de ser creada. Era una asociación conformada por una generación muy joven de pintores, de poetas, de cantantes, de teatreros, que eran, digamos, la primera generación eh, que había sido educada en el patrón educacional de la Revolución Cubana. Pero era una generación que tenía una ansia terrible, unas ganas enormes por conocer el mundo. En aquellos momentos, año 89, recuerdo, las comunicaciones eran, salvo teléfono y de aquella manera, completamente inexistentes. Por supuesto, lógicamente, que saben ustedes, no existía Internet, y la Cuba interior, incluida La Habana, estaba muy ajena en general a lo que ocurría en el mundo. Para nosotros acabamos de salir, algunos de nosotros de la universidad, o empezábamos a trabajar, empezamos con nuestra vida de jóvenes de 20 y pico años, fue un choque emocional tremendo encontrarnos, en el sentido positivo, encontrarnos con otra realidad, en primer lugar económica y política, y encontrarnos con aquellas chicas y chicas que eran también universitarios o como nosotros, que tenían ganas de tener una actividad artística, cultural, y fue entonces cuando conocimos a gente que hoy es muy respetada en Cuba y a nivel internacional. Algunos de ellos siguen en la isla, otros optaron por el exilio años más tarde. Una de ellas fue Albita Rodríguez, la gran instigadora de la música campesina, pero en el ámbito más contemporáneo, sucesora de Celina González. Otro de ellos fue Carlos Varela, que hoy es un gran cantautor de la música cubana, el hijo dual de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés, Polito Ibáñez, Donato Poveda. Olga, continúa tú sobre qué sensaciones y recuerdos tienes de aquel año 89, por favor. Hola, buenas a todos. Estaba Manolo hablando del año 89 y yo me estaba trasladándome al año 89. Efectivamente, allí nos encontramos una generación muy curiosa. Por una parte, un grupo de canarios, pues también muy jóvenes, que descubríamos que todo el bagaje que llevábamos de la importancia de Cuba en nuestras vidas se volvía que entendíamos nada más llegar, además, bueno, a una Cuba donde todavía el turismo no había llegado, en fin, era diferente en gran medida a la Cuba que hoy puede conocer a alguien que llegue por primera vez, ¿no? Pero a nosotros nos impactó muchísimo, tanto que probablemente haya sido ese primer viaje a Cuba el viaje de nuestra vida en cuanto a experiencia vital, ¿no? Y en cuanto a impacto de choque con otra cultura, y reconocerte en esa cultura para nosotros fue importantísimo. Efectivamente, allí conocimos a muchos, y digo conocimos porque nosotros estuvimos en esa ocasión casi 20 días, fueron muchos los días que estuvimos. Y no fue los conoces, pasas un rato con ellos, de repente llegamos y aquello se convirtió en una peña que nos movíamos juntos para todos lados durante esos 20 días. Fue una convivencia muy fuerte, muy enriquecedora para las dos
colonias de jóvenes ansiosos de conocer y de descubrir cosas, ¿no? Y de ahí surgió una relación entre, antes hablaba Marco de cómo en los años, a principios del siglo XX, o en los primeros años del siglo XX, vuelve a haber, ¿no?, una oleada migratoria de canarios hacia Cuba que vuelven a llevar, pues, como todo el mundo cuando emigra, su música, su comida, su habla, ¿no? La de finales del 20, del siglo XX, yo creo que empieza en los alrededores de ese viaje, ¿no? Porque fue un redescubrir para nosotros. Por supuesto conocíamos a Silvio, conocíamos a Pablo, pero fue un descubrir el magma de lo que estaba pasando en la música cubana, ¿no? Efectivamente, en la música campesina con Albita, la música de autor, en la música más incluso de rock. Y al mismo tiempo yo creo que fue una manera para todos esos artistas cubanos de acercarse a lo que estábamos haciendo gente de Canarias con nuestra propia música. De ahí, a partir de ahí han surgido, muchos grupos canarios han ido a Cuba, si no todos, la mayoría, muchos autores, muchos cantautores y muchos músicos cubanos han ido a Canarias, pero de ahí nació una interrelación que se ha mantenido a lo largo de nuestra historia y de la historia de parte de esos músicos. En colaboraciones, antes comentaban el disco que pudimos hacer con Albita y con Eva, esa conexión, esa capacidad de entender que tenemos cosas que decir que son comunes y que podemos ponerlas en común, yo creo que arrancó en ese viaje, ¿no? Yo no sé si ustedes, sobre todo la gente de Cuba, puede entender cuando yo les digo que lo que nosotros hacemos, la música que Manolo y yo hacemos, se entiende muchísimo mejor en Cuba que en Cádiz, aunque tenemos Cádiz muchísimo más cerca que Cuba, ¿no? Nuestra música, nuestra cultura, nuestra historia se entiende muchísimo mejor del otro lado del Atlántico que de este lado. Y eso marca una trayectoria, eso marca una manera de hacer música. Porque al mismo tiempo que efectivamente hemos hablado de lo que llevamos los canarios musicalmente a Cuba, luego está el camino de vuelta. Y en el camino de vuelta, en Canarias se asentaron el bolero, quizás, lógicamente, todo tamizado por la idiosincrasia de cada pueblo y por los matices. En Cuba, en Canarias, por ejemplo, el feeling no se desarrolló como en Cuba, ¿no? La manera de cantar el bolero, pero sí que se asentó como parte de la música propia que cantan los canarios en cuanto se reúnen para hacer música, bien sea por razones festivas, bien sea por razones de espectáculo. Gran parte de toda esa música se incorporó y se asentó de una manera muy natural. Y al revés, cuando hemos llegado a Cuba, que ya hemos ido muchas veces, y subimos a un escenario, el público que tenemos delante nunca es ajeno, nunca hay que... entiende perfectamente cuáles son las coordenadas, muchas veces sin saber exactamente cuál es la realidad de Canarias, ¿no? Pero entiende perfectamente cuáles son las coordenadas de aquella música que están oyendo. Para nosotros todo arrancó ahí, en ese viaje. Eso ha hecho, pues, efectivamente, hemos colaborado muchísimo con Carlos, hemos colaborado con mucha gente. El primer disco que grabó Carlos Varela lo grabó en Canarias, el Jalisco Park, un disco mítico en Cuba, un disco de culto, ¿no? Y que la gente atesora porque realmente es un disco hermosísimo. Ese disco se grabó en Canarias y fue posible gracias a ese encuentro en ese primer viaje, ¿no? Y eso ha hecho, yo creo que lo único que ha hecho ha sido
¿cómo se dice? Reenhebrar generacionalmente una relación histórica, pero mantenida y sostenida en el tiempo por, ahora ya los canarios no emigramos, pero de alguna manera sí, si queremos hacer música tenemos que salir de Canarias. Nuestro territorio es pequeñito y fragmentado, entonces si queremos hacer música tenemos que salir. ¿A dónde en dónde es nuestro desarrollo natural? ¿A dónde es nuestra proyección? ¿A dónde tendemos a que sea nuestra proyección? Porque es nuestro público, digamos, más cercano. No es a la península, es a Centroamérica, a América en general, ¿no? Especialmente y particularmente a Cuba. Y eso, bueno, Cuba es una potencia musical mundial, sin duda, ¿no? Y ha felizmente contaminado casi toda la música que se hace en español, ¿no? Pero ese trasiego de ida y vuelta que se tiene con Canarias, esa especie de pequeño idilio, yo creo que hemos conseguido mantenerlo a lo largo del tiempo, antes a través de la música campesina, ahora quizás a través más de la música, lo que le llamamos música folk o música de raíz. Yo quería hacer una reflexión que me parece importante a propósito de la relación que hemos tenido nosotros con Cuba y aplicar ese análisis un poquito a la situación general de cómo ha sido esa relación histórica entre Cuba y Canarias después del proceso de inmigración histórica. Porque el proceso de migración histórica efectivamente tiene unas consecuencias culturales que están ahí, que han sido estudiadas, que están definidas, que están muy claras esas normas y ese registro, es decir, el punto cubano, esto, lo otro, etc. Me parece muy bien y sé, y Marcos tiene razón, que efectivamente Cuba no es solo La Habana, pero a mí me preocupa mucho más en este interés que podamos tener por la relación entre dos pueblos, entre dos países, que cómo esa relación histórica puede colocarse en el ámbito contemporáneo. Es decir, ¿qué nos puede aportar en estos momentos a Canarias y a Cuba una relación que, a mi juicio, sentimentalmente puede estar ahí, pero que históricamente, objetivamente, en estos últimos 30, 40 años, desde, por lo menos desde la aparición de la autonomía de Canarias, cuando Canarias empieza a tener posibilidades de autogestionar una serie de recursos propios, y uno de ellos inevitablemente pasa por decir en qué parte, cómo estamos situados en el mundo como pueblo, a nivel cultural, a nivel país. Y esto es algo, entiendo, que en el ámbito de las conexiones con la inmigración histórica ha funcionado de forma, a mi juicio, siempre muy parcializado, de forma muy deficiente, por lo menos en el aspecto cultural. No digo en el aspecto de apoyo social. Conozco y sé que es absolutamente necesario, lo ha sido en Venezuela, lo ha sido en Cuba, lo ha sido en Uruguay, en Argentina, pues la proyección de ayuda económica que se ha tenido con comunidades que todavía pervivían nosotros conocemos algunas de ellas, hemos estado en Argentina, hemos estado en Uruguay, hemos tocado en teatros de Argentina y Uruguay, pero hemos ido también a esos centros de migrantes canarios. Y la realidad histórica de todo eso, no se la voy a ocultar, es una realidad pues muy distinta, lógicamente, la de hace 60, 70, 80 años, cuando existían esos emigrantes generacionales que habían vivido esa historia personalmente. Lo que hay ahí ahora son hijos, nietos, bisnietos de esos emigrantes. Y son gente, lógicamente, integrada en esos países. Pero algunos de ellos, o muchos de ellos, son gente que tienen historias profesionales en distintos ámbitos muy interesantes. Y Canarias, en realidad, tendría que aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, de eso. O sea, a mí me parece muy importante que las conexiones no solo sean de ámbito, digamos, folclórico, con todos mis respetos a esa tradición folclórica, que está escrita, que está sabida, que está cantada, etcétera, y que evidentemente en pleno siglo XXI, yo se lo digo porque yo viví ese proceso cuando era joven y trabajé con musicólogos y me di cuenta de que esa tradición, en el sentido de oralidad pura y dura, acabó. Entonces está muy bien que esté archivado, que esté estudiado, que quien quiera lo recree, pero yo creo que tenemos que pensar en una clave que sea moderna.
sea, Cuba, por ejemplo, tiene una educación musical muy potente. Canarias también la tiene en estos momentos. Qué estupendo sería que músicos de una y otro lugar estuvieran becados, que conocieran una y otra realidad y estuvieran unos meses aquí, otros meses allá, músicos jóvenes. Eso ayudaría muchísimo a nuestros músicos porque entenderían otra realidad muy compleja, muy distinta, con unas circunstancias económicas difíciles en el día a día, y a esos músicos cubanos también les enseñaría cuál es la realidad de un mundo capitalista, donde posiblemente en algún momento de sus vidas tienen que enfrentarse profesionalmente si quieren salir fuera de Cuba. Ya no hablo de la ciencia, ya no hablo de la agricultura, ya no, es decir, hay un montón de campos en los que Canarias podría perfectamente tener sinergias con Cuba, y no las tiene. Y entonces, y en la cultura, pues obviamente a mí, sinceramente se lo digo con todo el respeto a esa tradición, lo que me interesa, aparte lógicamente de apoyar lo que haya, es decir, existe el grupo que dirige Marcos, quizás ustedes no lo conocen, nosotros estuvimos en sus ensayos ahí en la Casa Canaria de La Habana, son un grupo de chicos y chicas jóvenes que es emocionante oírlos cantar, y oírlos cantar cosas de Canarias, de la tradición y de la música popular un poco más reciente. Y el trabajo de ellos, yo imagino que a propósito de las dificultades del día a día de las que hablaba antes, tienen que ser realmente complejas para reunirse, para ensayar, para trasladarse, para transportarse. Es una pena que ellos no hayan tenido una conexión como tuvimos nosotros en nuestra época cuando éramos jóvenes, con grupos de Canarias de similar estética a la que ellos practican, para que pudieran ayudarse mutuamente. Pero dicho esto, para mí es mucho más importante, lo digo sin demérito de nada, el que Cuba y Canarias se encuentren en sus realidades contemporáneas. Me parece que ahí hay una clave, desgraciadamente, sin exportar. O sea, la realidad de los canarios, la lectura que en Cuba se hace a nivel popular de Canarias está vinculada, efectivamente lo dijo Marco, a ese abuelo que tenía, al punto cubano, etc. Y Canarias no es solo eso. Canarias es mucho más que eso, afortunadamente, ahora. Tenemos un pequeño país en el sentido cultural, en el sentido económico, que con todas sus dificultades, la que podemos pasar, por ejemplo, ahora, es una potencia turística, es una potencia en ciencia informática, es una potencia en desarrollo de energías alternativas. Tenemos mucho que enseñar al mundo, si somos capaces, desde las instituciones, desde en fin, las estructuras de calle, poner todo eso en un valor que se pone en muchos aspectos, en otros sentidos y en otras conexiones con otras geografías, que ayude a que Cuba y Canarias se vuelvan a encontrar en sus realidades actuales. Y eso a ambos nos va a permitir sumar en conocimientos, en experiencias y en muchas cosas más. Es decir, y termino, la realidad que nosotros conocimos en Cuba, vuelvo otra vez al año 89, era, en el sentido musical, de mucha energía, de mucha positividad, de mucha creatividad en aquella gente joven que de alguna manera quería estar en la revolución, pero cambiarla desde dentro, quiere decir, dar el paso generacional que reivindicaban. Ahí hay una canción de Carlos Varela muy famosa, que no sé si alguno de ustedes conoce la obra de él, donde Guillermo Tell quiere lanzarle una flecha a la manzana, está encima de la cabeza de su padre. Pues esto es lo que ocurría entonces. Pero ahora Cuba, en el plano musical, en el plano de los vídeos, por ejemplo, ustedes se meten a estudiar cómo es el desarrollo de la música cubana en estos momentos a nivel industrial, y con todas las dificultades que ellos tienen para vender el producto fuera, a propósito que lógicamente es un mundo que manejan las multinacionales americanas de forma muy contundente para cualquier tipo de música, lógicamente, incluida la cubana, han desarrollado unos videógrafos, han desarrollado unos ingenieros de sonido, han desarrollado una escuela de música fantástica, estupenda, a pesar de que muchos de ellos o algunos de ellos han marchado al exterior, bien para el exilio, bien porque por razones, en fin, políticas, bien porque tenían que buscarse la vida fuera.
Esto es lo que a mí me interesa subrayar. Discúlpenme, quizás a lo mejor estaban esperando una disertación folclórica. Y yo me sé la lección, pero sinceramente prefiero hablarles de algo que entiendo que es mucho más importante para mi juicio, que es que intentemos ser capaces de conectar nuestras dos realidades en lo que hoy somos. Muchas gracias, Manolo. Me parece una reflexión muy, muy interesante y de alguna manera, en esa línea y en ese sentido, por ahí vamos nosotros también cuando intentamos organizar este tipo de cosas, ¿no? Para que el folclore sea el nexo de unión para otras cuestiones que vayan surgiendo, ¿no? Y bueno, pues damos paso al coloquio. Quien quiera intervenir, ya sabe, pone su nombre en el chat y vamos por orden. Ahora, como no hay nadie, pues quien quiera intervenir, que vaya interviniendo. No, yo quisiera, si me permite un momentico, Nacho. Por supuesto, por supuesto. Una pequeñita cosa. Yo creo que a mí me gustaría ver algún día en el televisor aquí, fíjate, voy a hablar de una cosa a lo mejor muy que ni siquiera va a ser el pollo del arroz con pollo lo que estamos hablando, pero el tema en Cuba ahora es que, mi hermano, desde aquí el mundo es solamente los Estados Unidos y su guerra contra Cuba. Y entonces yo creo que cualquier tipo de manifestación cultural, fíjate lo que te digo, ni siquiera entrando en lo que pudiera hacer en un futuro otro tipo de intercambio, pero con el mínimo hecho de que aquí llegara un programa de tenderete enseñando un poco de folclore canario y se pudiera poner en la televisión, ahora que Cuba no tiene forma de que se filme ni se haga nada porque todo está cerrado, si ustedes pudieran a través de los gobiernos mandar algún video que de decir que se ha solicitado o yo hacerle el trámite por aquí y que ustedes manden algún tipo de folclore canario hacia Cuba o de los eventos culturales que como los que hace Mestizay, de otro tipo de música, lo que sea, que venga de Canarias, esto aquí va a ser algo muy bello porque yo sé que la gente siempre, sin saber que existen ni siquiera esos grupos en Canarias, cuando lo vea por el televisor, va a ser como una reconexión con cosas bellas, con un mundo bello, porque aquí lo que se pone de folclore es los grupos latinos y algunas cosas de folk, de África, etcétera, etcétera, pero cuando la gente escuche ese folclore canario, o no el folclore, sino la música que se hace en Canarias como tal, la música clásica que se hace en Canarias, con esas cosas porque a los canarios les gusta mucho en la música clásica poner elementos tímbricos de su instrumento, de la chácara, de los géneros. Tú ves, eso es algo que yo creo que como un comienzo de toda esa producción que ustedes tienen hecha, aunque ya mañana decían que no van a hacerla más porque pasaron otra etapa, como es normal en la vida, que sería bueno que también hubiera algún tipo de, que si ustedes pudieran donar alguna de esas grabaciones aquí, yo creo que aquí se van a recibir con las puertas abiertas, porque ahora mismo la televisión cubana a nosotros, al grupo como tal, nos quiere hacer algunas especies nos ha hecho algunas entrevistas, y ustedes quiénes son, y de dónde ustedes vienen, y no estaría mal que ustedes mismos, es decir, que aquí existiera un producto de calidad que venga de Canarias, porque la gente a veces piensa que Canarias es España, y yo creo que todos somos hermanos en el mundo, pero España y Canarias, yo no creo que, es decir, es tan diferente de una cosa de otra. Es decir, cuando tú ves el flamenco y cuando tú escuchas y cuando tú ves el folclore canario, puede ser que haya muchos puntos en común, pero son realidades muy distintas. Y yo creo que eso también es necesario que se conozca aquí. Entre las cosas que yo he intentado hacer con el libro que estoy escribiendo ahora de Dancileña, es mi tesis que espero que algún día se publique antes que yo cumpla los 60 años, porque aquí para publicar cualquier cosa es un rollo. Pero que la gente pueda ver los medios culturales del país, vean que hay una música hermosa ahí hecha, que hay una gente que lucha por su identidad y que para colmo esa identidad tiene que ver con parte de nuestra cultura. De la forma que les digo, como les estoy diciendo, de la forma que yo he visto como se ha hecho en Canarias, yo no pudiera en estos momentos, se los digo así, hermano, señalar con el dedo nada desde mi juicio que no me haya gustado, porque creo que todavía son unas islas muy sanas, pese a todo lo que puede haber detrás. Pero desde el punto de vista cultural, cuando tú ves la proyección, es muy sano ese ser humano que está ahí.
incluso mucho más sano que el que yo veo aquí en Cuba, que sí le tengo que aplaudir muchas cosas, porque Cuba es un país que tiene muchas cosas ricas, pero hay cosas que ustedes nos pueden empezar con la que ustedes nos pueden influenciar. Yo pienso que si existiera una estrategia en los textos de las canciones, en la forma en que se usa la voz, la delicadeza de las terminaciones de las frases. Yo he visto cosas de mestizaje muy interesantes, he visto cosas de grupos como los sabandeños, los gofiones, muy interesantes, pero que si se proyectaran más en Cuba, yo creo que sería de una importancia y de un aporte muy bueno para que las personas en nuestro país que se interesan por la cultura y en general sepan que Canarias es también esa cultura bella y no solamente que Canarias es el pasaporte de los que son descendientes para ir a buscar trabajo, que es en lo que se ha convertido con las crisis en nuestro país muchas veces. Y los jóvenes llegan ahí y dicen, no, yo pensé que esto era otro mundo, esto es diferente. Pero si de alguna forma yo creo que sería que si yo pudiera hacer algún tipo de llave para que eso sea posible y yo me tenga que mover a donde me tenga que mover, ustedes pueden contar con que yo lo haría. Pero cuando las cosas son más institucionalizadas, los que están al frente de los que dirigen este país le prestan más atención, porque a lo mejor vengo yo del instituto y dice, bueno, hay una cola ahí que estamos esperando, pero si a lo mejor viene por algún tipo de cabildo de ustedes allí, o porque ustedes funcionan mucho con las gobernaciones, a lo mejor eso pudiera ser de ayuda. Fíjate, disculpa que me haya extendido, pero creo que tienen un producto de mucha calidad de cada isla, de lo que quieran ustedes poner para acá, que va a ayudar mucho a que Cuba vea otra cosa, porque seguimos viendo una televisión, no sé, es como si fuera un tubo que es el que nos distribuye lo que vamos a ver aquí. Pues acuérdense que las televisiones nacionales en Cuba son como 6 nada más. No es que tú enciendas un canal y te conectes con el mundo, eso aquí no funciona. Aquí están todos los canales que son institucionalizados, pero son canales educativos. Realmente hay que decirlo así. En Cuba no existen comerciales, en Cuba hay cosas que, por supuesto, como todo el Estado tiene poder de todo, pero yo sé que no se van a oponer a que empiecen a verse cosas canarias de esa historia tan grande que tienen ustedes de defensa del folclore, de las tradiciones, de lo que vino después. Yo creo que pudiera ser una puerta interesante para empezar a crear esos vínculos. No sé, Manuel, si creas que puede ser algo así. Bueno, lo institucional tú sabes que siempre es complejo, pero no solo en Cuba, aquí también, en Canarias. Pero yo, mira, yo sí me comprometo, no te prometo nada, yo tengo cierta amistad de muchos años con un responsable del gobierno de la política de relaciones exteriores, Paco Trujillo se llama, es muy buena gente. Yo voy a hablar con él, si no hay problema. Si realmente yo estoy convencido que la tele canaria, supongo, no lo sé, no estoy en eso tampoco. También soy amigo de hace muchísimos años. Somos amigos, Olga y yo, de Paco Moreno, el actual director. No me cuesta nada decirle, oye, pues mira a ver si hay posibilidades de poder llegar a un acuerdo contractual con la tele cubana y se pueden enviar para allá unos programas de estos, Noche de Taifa y todas estas cosas que son muy populares aquí y que supongo efectivamente gustarían allí, algunos conciertos, etcétera. Yo en eso no tengo problema, pero yo creo que si no hay un marco muy definido de relación institucional, tanto por la parte de aquí, o fíjate, Marco, perdona y no lo tomes a mal, conozco bien el mundo de Cuba y lo he sufrido bastante a veces a nivel oficial, y claro, hay muy buenas intenciones allá, pero después tú sabes, la burocracia hace de las suyas. Sí, es candela. Y todo se va, ¿no? Se va aquietando, ¿no? Se va así relajando. Pero bueno, cuenta con que si tú haces por la parte tuya alguna presión allí, yo no tengo ningún problema en hablar con estas dos personas cuando todo aquí se normalice, porque sabes que ahora, como ustedes, pues nosotros estamos saliendo ahora de una situación de anormalidad para ir hacia una nueva normalidad. Entonces, cuando todo esto el agua esté más tranquila aquí y la gente empieza a pensar en futuro, porque la gente ahora aquí no está pensando en futuro, sino está pensando en el presente. Pues cuando no empiece a estar en futuro, te aseguro que yo haré lo posible. Fíjate que, perdonen también que me sienta,
cuando hicimos lo de Vereda Tropical, Olga y yo hablamos, hicimos allí, grabamos la parte del disco cubana, la grabamos con unos jóvenes allí, de una jazz band del Conservatorio Amadeo Roldán, que es el más histórico, más importante de allí. Y hablé aquí con el director del Conservatorio Superior de Canarias, le dije, coño, decídete y nosotros te ayudamos en la medida que podamos, por lo menos a intentar crear ese lazo para que a ver si podemos plantear una beca, lo que estaba hablando antes, y jóvenes canarios pueden ir a estudiar unos meses a Cuba y jóvenes cubanos pueden venir a estudiar unos meses al Conservatorio Superior de Música Canaria. Eso es lo que produce, ese intercambio humano es el que cimenta posibilidades reales, pero además constante. Quiero decir, cuando los grupos han ido a Cuba, Marco, en la mayor parte de las veces, y efectivamente, como dice Olga, han ido muchos, pero aterrizan, tocan y se van. Y en realidad, la sociedad cubana en general, por las experiencias que nosotros hemos tenido, prácticamente ni se entera. La sociedad real. Seguro. Vale, Es real, es real eso. Claro, porque está todo muy controlado por la situación burocrática y oficial. Entonces, ese tipo de intercambios no interesan. Sí, puede uno pasarlo muy bien en esos viajes. Los canarios lo pueden pasar muy bien, los grupos canarios que han ido allí, etcétera. Pero eso no cimenta nada, no deja nada, no produce ningún tipo de cosa concreta. Produce simplemente pues eso, un flash emocional que a las 3 meses ya te olvidaste Entonces, Canarias ha hecho mucho eso, ha aterrizado mucho en Cuba. No quiero criticar a nadie por esto, pero es que es la realidad. Ha aterrizado en Cuba de forma muy tangencial, muy circunstancial. Y por eso insisto tanto en que los contactos deben producirse con otra imaginación, de otra forma, y dirigidos hacia algo muy concreto y que tenga que ver con lo que somos hoy cada sociedad. Claro. Pues muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación o algún...? Nada, chicos, os expresáis de maravilla porque aquí nadie tiene dudas, nadie quiere preguntar nada. Así que, bueno, yo creo que es un pasito. Sí, a mí me gustaría decir algo. Te presentas Pilar, yo te conozco, pero los demás no. Pilar fue presentar tú. Bueno, fue profesora mía, catedrática de música en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Formación del Profesorado, y también es investigadora y una persona pues encantadora para ese tipo de cuestiones. Os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, quería felicitaros desde luego por la disertación que ha habido tan interesantísima y desde luego agradecer mucho a Nacho que me haya puesto el enlace. Nos ha puesto el enlace, tenemos de aquella primera promoción maravillosa de formación del profesorado cuando se puso la especialidad de música en nuestra universidad. Y bueno, pues Nacho es de esos grandes que yo cuando lo he visto allí en Canarias y cuando se fue para allá y le he visto todo lo que está haciendo ahora, me parece que es interesantísimo y es un punto de partida o de continuidad para todos, porque lo que estabais hablando, yo me estaba sonriendo porque no tiene nada que ver, pero en 1953 uno de los investigadores que venía de La Rioja, que fue el que creó el Conservatorio de Badajoz y la banda de música, venía como músico militar, pues en el cancionero que tiene recogido hay algunos puntos cubanos. Y bueno, pues era de la provincia de Badajoz, donde estaba investigando en ese caso. Pero bueno, que esto es un tema que no es ahora para hablarlo aquí tan deprisa, solamente era felicitar y pedir la continuidad. Nosotros tenemos dentro de nuestras líneas de investigación, la principal es el patrimonio compartido con España, Portugal y los países latinoamericanos. Entonces, bueno, pues creo que me ha gustado muchísimo conoceros y desde luego sigo felicitando mucho porque todo lo que habéis estado diciendo es muy interesante y que además tenemos como muchos puntos de confluencia, ¿no? De lo que estabais hablando de ese encuentro cultural que tenemos muchas más cosas que compartimos que lo que nos diferencia de unos sitios y de otros. Y entonces, bueno, pues a Extremadura también se le ha azotado mucho con el tema de los conquistadores, aquellos conquistadores entre comillas, y bueno, pues parece que siempre hay que estar pidiendo perdón cuando en realidad lo que tenemos que empezar es a pensar en todo eso que compartimos. Entonces este trabajo que estáis haciendo nos sirve a todos y yo animo a Nacho, ya que lo estaba haciendo ahora y que ha tenido esta iniciativa, él y su grupo, que sigamos en ello. Como yo le estaba preguntando mientras por el WhatsApp privado, preguntándole cosas sobre vosotros. Victoria Eli
Marita Fornaro, todos son compañeros que están en nuestro grupo de investigación como investigadores extranjeros, porque los invitamos cuando hicimos el grupo nuestro de aquí de la universidad. Y bueno, pues me gustará mucho que estemos colaborando unos con otros. Muchas gracias, que al final voy a hablar yo más que nadie. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Pues gracias a ti, Pilar. Comentar también que en esta línea, bueno, estas iniciativas surgieron por el tema del confinamiento, para no perder el contacto, la gente del grupo y demás. Empezamos a hacer ensayos, pero los ensayos eran bastante aburridos, la verdad, cuando los hacíamos por aquí. Y al final decidimos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y hemos empezado con este tipo de charlas, coloquios. El próximo jueves tendremos algo similar, pero con Venezuela, porque Venezuela también es uno de los sitios donde Canarias ha incidido de una forma importante, ¿no? Y tenemos ya confirmada la participación de Jesús Pingüino, que bueno, un encanto el hombre, emocionado, con muchísimas ganas de participar y demás, y es uno de los grandes músicos de Venezuela, ¿no? Y bueno, por mi parte, si no hay nadie más que quiera decir algo. No, felicitarte, Nacho, por tu integración en la sociedad canaria, que es ejemplar y que habla muy bien de tu vocación y tu fe en el ser humano, porque a fin de cuentas no estamos hablando de fronteras, sino estamos hablando de gente acorazonada, que pensamos lo mismo, que sentimos igual, que estamos preocupados por las mismas cosas, nazcamos donde nazcamos, vivamos donde vivamos, nos eduquemos donde nos eduquemos. Entonces, ese trabajo que tú estás haciendo y que yo sigo por las redes con mucho cariño y que admiro muchísimo, porque es un trabajo que no tiene foco de artisteo, ese sí lo tenemos Olga y yo, pero el tuyo para mí es más emocionante en el sentido humano y te envidio y te felicito por eso. Muchas gracias. Tú sabes que yo soy extremeño de nacimiento, pero canario de corazón, siempre lo digo, ¿no? Y como Alejandro Santos, el corazón partido entre allí y la tierra esta que tanto cariño me da. Pues muchas gracias a todos los participantes, a nuestros ponentes, a Marco, a Olga, a Manolo. Y bueno, simplemente emplazarles para el próximo jueves, si quieren participar también, en la charla que tendremos sobre el tema de la música en Venezuela, para ver las influencias que ha habido allí y las influencias que ha habido aquí. Y nada más, gracias a todos. Un abrazo. Saludos, Marco. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Sí.